Barreras hematoencefálicas del líquido cefalorraquídeo y el encéfalo. El mantenimiento de un medio ambiente químicamente estable es esencial para la función del cerebro. En la mayoría de las regiones del cuerpo, el líquido extracelular experimenta pequeñas fluctuaciones del pH y la concentración de hormonas, aminoácidos, iones de potasio durante las actividades habituales diarias, tales como la ingesta de alimentos y el ejercicio. Si estas mismas fluctuaciones se produjeran en el cerebro, tendría lugar una actividad nerviosa descontrolada, dado que ciertas sustancias como los aminoácidos actúan como neurotransmisores y ciertos iones como el potasio afectan el umbral para la descarga nerviosa. Dos barreras, la barrera hematoencefálica y la barrera cerebroespinal, contribuyen al mantenimiento de la estabilidad química del medio ambiente cerebral. Las únicas sustancias que ingresan al cerebro con relativa facilidad son el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. El transporte de otras sustancias entre el cerebro y la sangre es un proceso más lento y controlado. Página 776. La barrera hematoencefálica depende de las características singulares de los capilares cerebrales. Las células endoteliales de los capilares cerebrales están unidas entre sí por uniones estrechas continuas. Además, la mayoría de los capilares cerebrales están rodeados de una membrana basal y las prolongaciones de células de sostén cerebral, denominadas astrocitos. La barrera hematoencefálica permite el pasaje de compuestos esenciales y bloquea el ingreso de sustancias indeseables. Los sistemas de transporte invertidos eliminan sustancias desde el medio cerebral. Las moléculas de gran tamaño, como las proteínas, los péptidos y en su mayoría no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Las lesiones cerebrales agudas, como traumatismos e infecciones, inducen un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y alteran las concentraciones cerebrales de proteínas, agua y electrolitos. La barrera hematoencefálica impide el ingreso al cerebro de numerosos fármacos. La mayoría de los compuestos muy hidrosolubles son excluidos del cerebro, sobre todo moléculas con una carga iónica elevada, como las catecolaminas. Por el contrario, las capas lipídicas de la barrera hematoencefálica son permeables a numerosos compuestos liposolubles. Algunos fármacos, como el antibiótico cloranfenicol, son muy liposolubles y por lo tanto ingresan al cerebro con facilidad. Otros medicamentos son escasamente liposolubles y no ingresan al cerebro o atraviesan lentamente la barrera hematoencefálica. El alcohol, la nicotina y la heroína son muy liposolubles y entran al cerebro con rapidez. Algunas sustancias que ingresan al endotelio capilar son convertidas mediante procesos metabólicos en una forma química que no puede ingresar al cerebro. Los capilares cerebrales son mucho más permeables al nacer que durante la edad adulta, y la barrera hematoencefálica madura durante los primeros años de vida. En los neonatos con ictericia marcada, la bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica inmadura y provocar kernicterus y daño cerebral. En los adultos, la barrera hematoencefálica impide que la bilirrubina ingrese al cerebro y no afecta al sistema nervioso. Página 777. Las células ependimarias que cubren el plexo coroideo están interconectadas por uniones estrechas y forman una barrera hematoespinal
que impide la difusión de numerosas moléculas desde la sangre de los capilares del plexo coroideo hasta el LCR. El transporte de agua a través de las células epiteliales coroideas tiene lugar por osmosis. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan al LCR por difusión, lo que determina que las presiones parciales de estos gases en el LCR sean aproximadamente equivalentes a las de plasma. Los niveles elevados de sodio y de potasio presentes en el LCR están sujetos a una regulación activa y se mantienen en valores relativamente constantes. Los lípidos y las hormonas no peptídicas difunden con relativa facilidad a través de la barrera, pero las moléculas de gran tamaño, como las proteínas, péptidos, muchos antibióticos y otros fármacos, en general no ingresan al LCR. El epitelio coroide utiliza energía en la forma de trifosfato de adenosina, ATP, para la secreción activa de muchos compuestos, como proteínas, iones de sodio y diversos micronutrientes como las vitaminas C, B, piridoxina y folato. Dado que el LCR resultante presenta un nivel relativamente elevado de sodio, el cloruro y el bicarbonato de cargas negativas difunden hacia el interior del LCR en respuesta a un gradiente iónico. Las células coroides también generan bicarbonato a partir del dióxido de carbono presente en la sangre. Este bicarbonato es importante para la regulación del pH del LCR. Hay mecanismos que facilitan el transporte de otras moléculas, como la glucosa, sin gasto de energía. El amoníaco, un metabolito tóxico de la actividad nerviosa, se convierte en glutamina por la acción de los astrocitos. La glutamina pasa al plasma a través del epitelio coroide por un proceso de difusión facilitada. Esto ejemplifica una función principal del LCR, es decir, la eliminación de productos de desecho tóxicos del SNC. Dado que el cerebro y la médula espinal están desprovistos de conductos linfáticos, el LCR cumple esta función. Numerosas áreas específicas del cerebro no poseen barrera hematoencefálica. Una de estas áreas está representada por el extremo caudal del cuarto ventrículo, área postrema, donde los receptores especializados que perciben el nivel de dióxido de carbono del LCR regulan la función respiratoria. Otra área desprovista de barrera hematoencefálica es la pared del tercer ventrículo, que permite a las neuronas hipotalámicas monitorear la glucemia. Esto permite que los centros hipotalámicos sientan y respondan a la glucemia a través de la sensación de hambre y las conductas alimentarias. Aunque la mayoría de las células que tapizan el tercer ventrículo son células ependimarias, también se observan células ependimarias modificadas denominadas tanicitos. Los procesos de los tanicitos se extienden a través de los elementos neurogliales que tapizan el tercer ventrículo y finalizan en los vasos sanguíneos, las neuronas o las células neurogliales del europilo. Página 778. En resumen, en el adulto, la médula espinal se ubica en las 2/3 partes superiores del conducto vertebral, en corte transversal. La médula espinal tiene forma ovalada en el interior. La sustancia gris tiene apariencia de una mariposa o de la letra H. El asta dorsal contiene las neuronas 1A y recibe información aferente de la raíz posterior y de otras neuronas conectoras. El asta ventral contiene las neuronas 0A y motoneuronas inferiores eferentes, que salen de la médula por las raíces anteriores.
Hay 31 pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccígeo. Cada par se comunica con su segmento corporal correspondiente. Los nervios raquídeos y los vasos sanguíneos que suministran la médula espinal entran al conducto vertebral a través de un agujero intervertebral. Después de entrar al agujero, se dividen en dos ramas o raíces, una de las cuales entra a la superficie transversa de la médula espinal, raíz posterior, llevando los axones de las neuronas aferentes al interior del SNC. La otra raíz sale de la superficie ventrolateral de la médula espinal, raíz anterior, llevando los axones de las neuronas eferentes a la periferia. Estas dos raíces se fusionan en el agujero intervertebral y forman así los nervios raquídeos mixtos. Un reflejo proporciona una relación altamente confiable entre un estímulo y una respuesta motora. Su base anatómica está compuesta por una neurona aferente sensitiva. La conexión con las neuronas del SNC que se comunican con la neurona eferente motora y la neurona eferente que inerva un músculo o un órgano. Los reflejos permiten una secuencia sensitiva para una respuesta motora involuntaria a un estímulo. Página 779. El cerebro puede dividirse en tres partes: el cerebro posterior, el cerebro medio y el cerebro anterior. El cerebro posterior, compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo, contiene los circuitos neuronales encargados de las funciones de ingesta de alimentos, respiración y locomoción indispensables para la supervivencia. Los pares craneales 3 y 4 se originan en el cerebro medio, y los pares craneales 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 y 5 están albergados en el cerebro posterior. El cerebro anterior representa la porción más rostral del cerebro. Está compuesto por el diencéfalo y el telencéfalo. La parte del diencéfalo correspondiente al asta dorsal comprende el tálamo y el subtálamo, y la parte del diencéfalo correspondiente al asta ventral es el hipotálamo. Los hemisferios cerebrales son los crecimientos laterales del diencéfalo. Los hemisferios cerebrales se dividen en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, que reciben sus nombres de los huesos craneales que los recubren. El lóbulo frontal contiene al área premotora prefrontal y la corteza motora primaria. La corteza parietal contiene la corteza sensitiva primaria y el área de asociación somatestésica. El lóbulo temporal contiene la corteza auditiva primaria y el área de asociación auditiva, y el lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria y el área de asociación visual. El sistema límbico, que se relaciona con la experiencia emocional y la liberación de conductas emocionales, se localiza en la porción media del cerebro. Estas áreas corticales mantienen interconexiones recíprocas con núcleos talámicos subyacentes mediante la cápsula interna. La participación del tálamo es esencial para una función cerebral normal. Página 780. El cerebro flota dentro de un envoltorio protector formado por la vía madre, la aracnoides y la dura madre. El LCR, que rodea al cerebro y a la médula espinal, protege a estas estructuras contra traumatismos de intensidad baja y moderada. El LCR se excreta en el interior de los ventrículos por los ependimocitos del plexo coroideo, circula a través del sistema ventricular y es reabsorbido hacia el interior del sistema venoso a través de las vellosidades aracnoideas. Las barreras espinocerebrales y hematoencefálicas
protegen al cerebro de sustancias sanguíneas que podrían interferir con la función cerebral.